¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Benfica de Mourinho, donde como siempre os traeré pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FC26. Este Benfica de Mourinho, como todos sus equipos, es un equipo muy sólido defensivamente y que le gusta atacar rápido, ser bastante directo a la hora de atacar, aunque sea en combinación o en balones más largos, pero siempre tratar de ser vertical a la hora de atacar y no hacer posiciones demasiado largas, siempre buscando con gran habilidad los jugadores que tienen Sudakov, Pristiniani y Selderup, que son jugadores muy habilidosos que tienen por detrás un doble pivote más defensivo y físico como Barreiro y Orsnes. Así que entrando a la formación utilizada, vamos a utilizar de formación un 4-2-3-1 amplio, el que tiene un doble pivote medio izquierdo, medio derecho y media punta. Y es que el Benfica normalmente en bloque bajo sí que se mantiene más en un 4-2-3-1. Aunque realmente en muchas ocasiones se puede ver que en vez de un 4-2-3-1, Sudakov se ponga a la altura de Pavlidis y sea más un 4-4-2 con Sudakov a la izquierda en esa doble punta y Pavlidis en la derecha. Y es que el equipo cuando recupera el balón realmente este sistema se mantiene bastante porque realmente es un equipo que no hace ataques posicionales demasiado largos, pero cuando atacan hay movimientos que se realizan normalmente, que se puede ver como por el lado derecho, el lateral derecho Dedić suele incorporarse bastante al ataque ganando altura y amplitud por el bando derecha, y Prestiniani, que es un jugador muy pequeñito y muy habilidoso, se suele meter más por dentro dándole la banda a Dedić, y en cambio por el lado izquierdo Selderup sí que le gusta estar un poquito más abierto teniendo a Dal de lateral por detrás, que muchas veces puede meterse más por dentro que por fuera, y después Sudakov sí que en línea de media punta siempre con muchísima movilidad y a Orsnes y Barreiro por detrás. Así que entrando a los movimientos más utilizados por el Benfica en salida de balón, cuando tratan de sacar el balón desde atrás porque creen que es una buena opción, algo que se sitúan normalmente es en un 4-4-2, como hemos comentado en defensa, pues también en la salida de balón muchas veces se puede ser un 4-4-2, pero sobre todo con mucha amplitud, los laterales muy abiertos, los extremos abiertos, y lo que sucede es que, por ejemplo, en muchas ocasiones lo sacan por el lado izquierdo, donde está Sudakov más tirado al lado izquierdo, y entonces recibe Dal a veces filtra para Selderup, y ahí Selderup busca rápidamente una combinación con Sudakov para encontrarlo por dentro entre líneas, y desde ahí Sudakov ya pueda combinar con el doble pivote o él pueda girarse y ya cambiar el juego al otro lado o progresar hacia el campo rival. Selderup. Y es que el equipo cuando también tiene el balón en su campo, pero no tiene por qué ser una serie de balón, pero sí que puede ser, a veces también hay movimientos, y es que Prestiniani, como hemos comentado, le suele meterse mucho por dentro. Entonces en algunas ocasiones, en algunas transiciones incluso, se puede ver cómo el equipo la puede tener el lateral derecho o alguien en la zona derecha del campo y Prestiniani esté un poquito metido por dentro y consiga que su marca le siga con él, es decir, el lateral, y ahí quede un espacio que aproveche Sudakov viniendo de segunda línea y se abra en una diagonal hacia afuera para que le puedan buscar un pase al espacio y desde ahí él poder salir como una especie de transición para finalizar jugada. El larguero. Sacado bien el córner y casi marca de cabeza. Y es que en este equipo los laterales son muy importantes, y sobre todo el lateral derecho Dedić, ya que como hemos comentado Prestiniani se suele meter más por dentro. Entonces algo que se puede ver mucho es que tanto si es en una transición como en una jugada un poco más elaborada, se puede ver como el equipo en muchas ocasiones está tocando igual por el lado izquierdo, y igual Sudakov o uno de los mediocampistas reciben por dentro y tratan de hacer o Sudakov un cambio directo hacia Dedić, hacia el otro lado que ya llega por el carril abierto para centrarla, o en otras ocasiones puede filtrarle un pase por dentro a Prestiniani, y Prestiniani desde dentro con mucha habilidad puede decidir si ya, gracias a que ha traído la atención de su lateral, tenga el desdoble de Dedić por fuera y combine también con él y pueda llegar completamente solo para el centro, o incluso si es una transición y queda muy solo, pueda él, Dedić, definir ya uno contra el portero. Estos balones a la espalda son Sudakov.
hacia el área rival. Pues iban bien, pero hasta aquí ha llegado la cosa. Tremenda visión de juego. Ojo que puede generar mucho peligro. Pero es que por el otro lado también es una banda ofensiva. Realmente Dal no es tan ofensivo como Dedić, pero también se une al ataque en algunas ocasiones. Y como hemos comentado, normalmente el Benfica no ataca con ataques tan posicionales, son ataques más dinámicos, pero se puede ver en algunas ocasiones como a veces puedan atacar por el lado izquierdo después de un robo y Dal haga una carrera interior por la zona carril central del equipo y Schjelderup esté más abierto y por lo tanto igual reciba Schjelderup abierto y tenga el desmarque por dentro de Dal y combinando entre ellos pueden acabar sacando un centro o una jugada peligrosa. Sudakov. Schjelderup. Pero en otras ocasiones también podrá recibir Schjelderup abierto y Dal, en vez de romper por dentro, pueda romper por fuera desdoblando a su extremo. Y es que Sudakov es una pieza muy clave en el equipo y no simplemente ayuda a estos cambios de juego, a la salida de balón, sino que es un jugador que ayuda en muchas más facetas y es que a veces puede hacer caídas no simplemente en salida de balón, sino también puede hacer caídas cuando están en transición o están en una zona más adelantada del campo, donde pueda recibir Schjelderup, por ejemplo, un poco más bajo, y sea Sudakov el que haga una diagonal hacia afuera para ofrecerle una salida y que ahí puedan generar una transición rápida y peligrosa. Pierde la posesión. El pase es... Equipo, evidentemente, algo muy importante son las transiciones y por eso también tienen a Pavlidis, que es un delantero centro más al uso, que va muy bien también al espacio y es un gran rematador y por lo tanto algo que se puede ver mucho es cuando el equipo, tanto si la coge el portero como si es una transición después de un robo, sobre todo Sudakov, al ser el media punta, es al que normalmente buscan y desde Sudakov puede buscar directamente a Pavlidis para que se quede solo, aunque realmente también se junta mucho Prestiniani, que como hemos comentado se mete bastante por dentro y a veces también pueden buscar a Prestiniani para que sea Prestiniani el que busque a Pavlidis al espacio. Tremenda pelota, acaba de poner por encima de la defensa. Pero no simplemente siempre buscan a Pavlidis directo, sino que a veces incluso puede o doblar Dedić por fuera y salir también en transición, o los mismos extremos, tanto Prestiniani, que pueda ser más abierto, o Schjelderup, sobre todo por izquierda, que lo acaben encontrando en esa diagonal hacia adentro para que se quede solo y también pueda definir. Ojo al contragolpe porque van a dar con todo. No han podido mantener la posesión. Jugada en profundidad. Ojo a ese rechace. Y evidentemente vamos a comentar también el tema defensivo, y es que Aursnes y Barreiro son muy importantes porque es un doble pivote muy físico, pero que sobre todo ayuda mucho a las coberturas, y es que a veces cuando los laterales, tanto Dedić como Dal, suben o incluso el equipo queda un poco más abierto, es Aursnes el que hace ahí la cobertura de Dal, por ejemplo, para que el equipo no quede descompensado y en la transición no los hacen sin jugadores y por lo tanto Aursnes puede defender como lateral cuando el equipo rival está saliendo de transición. Centrado hacia el área, pero se va a hacer con la pelota sin dificultad. Bien, el equipo cuando está en un bloque bajo, algo que se puede ver mucho también son las ayudas de este doble pivote, cuando el equipo rival está en el pico del área o en la zona más abierta, incluso casi del córner, atacando el equipo rival, pues se puede ver cómo está el lateral izquierdo defendiendo, Schjelderup también ayudando y Aursnes está metido dentro del área también haciendo una cobertura para ayudar a defender. Esta puede ser... Así que entrando a los roles, al portero le pondremos portero defender, no vas a tocar nada. A los centrales le pondremos defensa defender y central agresivo, ya que lo tienen plus Nicolás Otamendi y es un central que normalmente va muy agresivo para presionar y sacar el equipo un poco más para adelante. A los laterales pondremos lateral apoyar, importante a Dal, porque como hemos comentado, cuando se incorpora muchas veces es por dentro, aunque con apoyar también podremos que si Schjelderup va hacia adentro, él doblará por fuera, por lo tanto va muy bien el rol. Y el lateral derecho Dedić le pondremos lateral ofensivo a apoyar, porque a este sí queremos que doble constantemente por fuera. Al doble pivote le pondremos contención y recuperar el balón, porque queremos que el doble pivote constantemente haga estas coberturas a los lados cuando los laterales suben y constantemente estén
en la frontal y no se incorporen tanto, pero sí que estén siempre dando ayudas al equipo. A Schelderup, extremo izquierdo, le pondremos extremo balanceado porque de los dos es el que normalmente tiene más amplitud por el lado izquierdo, y a Prestiniani le pondremos creador lateral, atacar, porque sí que se va a meter un poco más por dentro para darle la banda a Dedić. A Sudakov le pondremos 10 clásico y versátil. Versátil importante para que caiga también un poco a los lados y no se quede estático en el centro. Y a Pavlidis le pondremos delantero avanzado atacar para que haga esos desmarques al espacio. Así que vamos a pasar a las tácticas de equipo y vamos a poner en estilo de creación contraataque, porque vamos a ser un equipo que vamos a salir mucho en transición, y enfoque defensivo balanceado 60 para tener una línea alta, porque es un equipo también agresivo siempre que pueda, pero no es un equipo que lo tire todo a la presión alta, sino que si ve que no puede recuperar, ya se establece en un bloque medio o un bloque bajo para defender bien. Así que en pantalla tenéis el código de la táctica que también tendréis en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo del Benfica de Mourinho, y como siempre, que bueno, después de los comentarios, cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.